Prólogo. La razón humana tiene, en un género de sus conocimientos, el singular destino de verse agobiada por preguntas que no puede eludir, pues le son planteadas por la naturaleza de la razón misma, y que empero tampoco puede responder, pues sobrepasan toda facultad de la razón humana. Ella cae sin culpa suya en esta perplejidad. Comienza por principios cuyo uso es inevitable en el curso de la experiencia, y está a la vez suficientemente acreditado por ésta. Con ellos asciende, tal como su propia naturaleza lo requiere, cada vez más alto, hacia condiciones más remotas. Pero puesto que advierte que de esta manera su negocio debe quedar siempre inconcluso, porque las preguntas nunca se acaban, se ve por ello obligada a recurrir a principios que sobrepasan todo uso posible de la experiencia y que sin embargo parecen tan libres de sospecha, que incluso la común razón humana está de acuerdo con ellos. Pero así se precipita en oscuridad y en contradicciones, a partir de las cuales puede, ciertamente, concluir que en alguna parte, en el fundamento, debe de haber errores escondidos, que ella empero no puede descubrir, porque los principios de los que se sirve, pues sobrepasan los límites de toda experiencia, no reconocen ya ninguna piedra de toque de la experiencia. El campo de batalla de estas disputas sin fin se llama metafísica. Hubo un tiempo en que a ésta se la llamó la reina de todas las ciencias, y si se toma la intención como un hecho, ella merecía ciertamente este título honorífico, en virtud de la eminente importancia de su objeto. Ahora, el tono de moda de la época lleva a mostrarle un completo desprecio, y la matrona, repudiada y abandonada, se lamenta como hécuba. Hace poco era la más importante de todas, poderosa por tantos familiares e hijos, y ahora ando vagante, desterrada y desposeída. Al comienzo, su dominio, bajo la administración de los dogmáticos, era despótico, pero como la legislación todavía guardaba el rastro de la antigua barbarie, poco a poco fue degenerando, por guerras internas, en una completa anarquía, y los escépticos, una especie de nómadas que abominan de todo cultivo estable del suelo, desgarraban de tiempo en tiempo la asociación civil, pero como por suerte eran pocos, no podían impedir que aquellos intentaran reconstruirla siempre de nuevo, aunque sin planes que concordasen entre sí. Una vez, en tiempos más recientes, pareció, ciertamente, que a todas estas disputas iba a ponérseles un fin mediante cierta fisiología del entendimiento humano, del célebre Locke, y que iban a decidirse completamente acerca de la legitimidad de aquellas pretensiones. Pero pronto se halló que aunque el nacimiento de aquella presunta reina se deducía del vulgo de la experiencia común, y así su pretensión debía, con justicia, hacerse sospechosa, sin embargo, puesto que esa genealogía, en efecto, se le atribuía falsamente, ella seguía sosteniendo sus pretensiones, con lo cual todo recayó otra vez en el viejo y apolillado dogmatismo, y de allí en el menosprecio del cual se había querido sacar a la ciencia. Ahora, luego que todos los caminos, según la persuasión corriente, han sido inventados en vano, dominan el hastío y el completo indiferentismo, la madre del caos y de la noche en las ciencias, pero a la vez el origen, o al menos el preludio de una próxima regeneración y esclarecimiento de ellas, cuando, por un afán mal aplicado, se han vuelto oscuras, confusas e inútiles. Pues es en vano pretender afectar indiferencia con respecto a tales investigaciones, cuyo objeto no puede ser indiferente a la naturaleza humana. Y aquellos presuntos indiferentistas, por mucho que quieran hacerse irreconocibles gracias a la mutación del lenguaje escolástico en un tono popular, recaen también, inevitablemente, en afirmaciones metafísicas ante las que tan solo desdén afectaban. No obstante, esta indiferencia que acontece en medio del florecimiento de todas las ciencias, y afecta precisamente a aquella cuyos conocimientos, si estuviesen disponibles, serían, de todos, aquellos a los que uno estaría menos dispuesto a renunciar, es un fenómeno que merece atención y reflexión. Es manifiesto que no es efecto de la ligereza, sino de la madura facultad de juzgar propia de la época que no se deja entretener más con un saber ilusorio.
y es una exigencia planteada a la razón, de que ésta vuelva a emprender la más fatigosa de todas sus tareas, a saber, el conocimiento de sí, y de que instituya un tribunal de justicia que la asegure en sus pretensiones legítimas, y que por el contrario pueda despechar todas las arrogaciones infundadas, no mediante actos de autoridad, sino según sus leyes eternas e invariables. Y este tribunal no es otro que la crítica de la razón pura misma. No entiendo por esta una crítica de los libros y de los sistemas, sino la de la facultad de la razón en general, en lo tocante a todos los conocimientos por los cuales ella puede esforzarse independientemente de toda experiencia. Por tanto, la decisión acerca de la posibilidad o imposibilidad de una metafísica en general, y la determinación tanto de sus fuentes como del alcance y de los límites de ella, pero todo a partir de principios. Este camino, el único que todavía quedaba, es el que he tomado, y me lisonjeo de haber encontrado en él el remedio de todos los errores que hasta ahora habían puesto a la razón en discordia consigo misma, en su uso fuera de la experiencia. No he eludido las preguntas de ella, disculpándome con la incapacidad de la razón humana, sino que las he especificado completamente según principios, y luego de haber descubierto el punto en que la razón se entiende mal consigo misma, las he resuelto para entera satisfacción de ella. La respuesta a aquellas preguntas no resultó, por cierto, tal como el exaltado afán dogmático de saber lo había esperado, pues éste no podía ser satisfecho de otro modo que mediante poderes mágicos de los que yo nada entiendo. Pero ello no era, pero ello no era tampoco la intención de la determinación natural de nuestra razón, y el deber de la filosofía era disipar el espejismo que nacía de la mala interpretación, aunque con ello se aniquilase también mucha ilusión estimada y encomiada. En esta tarea presté gran atención a la exhaustividad, y me atrevo a decir que no debe de haber ni un solo problema metafísico que no esté aquí resuelto, o para cuya resolución, al menos, no se haya ofrecido la clave. La razón pura es, en efecto, una unidad tan perfecta que si el principio de ella fuera insuficiente aún solo para una única cuestión, de todas las que a ella le plantea su naturaleza misma, solo se podría rechazarlo, porque en ese caso él tampoco estaría en condiciones de hacer frente a ninguna de las restantes con entera confiabilidad. Al decir esto, creo percibir en el rostro del lector un disgusto mezclado con desdén, ante pretensiones que parecen tan inmodestas y vanagloriosas, y sin embargo ellas son, sin comparación, más moderadas que las de cualquier autor del más común de los programas, que en él pretende demostrar, por ejemplo, la naturaleza simple del alma o la necesidad de un primer comienzo del mundo, pues él se compromete a ensanchar el conocimiento humano por sobre todos los límites de la experiencia posible, ante lo cual yo humildemente confieso que eso sobrepasa enteramente mi poder, y en lugar de lo cual yo solamente me ocupo de la razón misma y de su pensar puro, cuyo conocimiento minucioso no tengo que buscarlo muy lejos de mí, porque lo encuentro en mí mismo, de lo cual, además, ya la lógica común me da el ejemplo de que todas sus acciones simples se pueden enumerar de manera completa y sistemática, solo que aquí se plantea la pregunta de cuánto puedo esperar alcanzar con ella, si me son sustraídos toda materia y todo auxilio de la experiencia. Eso es todo acerca de la integridad en el logro de cada uno de los fines, y acerca de la exhaustividad en el logro de todos los fines juntos, que no nos han sido propuestos por un designio caprichoso, sino por la naturaleza del conocimiento mismo, conocimiento que es la materia de nuestra investigación crítica. Hay que considerar todavía a la certeza y la distinción, dos piezas que conciernen a la forma de ella, como exigencias esenciales que se pueden plantear con justicia al autor que se atreve a una empresa tan escurridiza. Por lo que concierne a la certeza, he dictado para mí mismo la sentencia de que en esta especie de estudios no está de ninguna manera permitido opinar, y que todo lo que en ellos sea aún solo semejante a una hipótesis es mercancía prohibida, que no puede ser ofrecida en venta ni aún al más reducido precio, sino que debe ser confiscada tan pronto como sea descubierta.
pues lo que anuncia a todo conocimiento que haya de ser cierto a priori es que pretende ser tenido por absolutamente necesario, y aún más lo pretende una determinación de todos los conocimientos puros a priori, que ha de ser la medida y por tanto el ejemplo de toda certeza apodíctica, es decir, filosófica. Si yo he cumplido en este punto lo que me comprometo a hacer, es algo que queda librado enteramente al juicio del lector, porque al autor le corresponde solamente presentar fundamentos y no, empero, juzgar acerca del efecto de ellos sobre sus jueces. Pero para que no haya nada que, sin culpa, sea causa de un debilitamiento de ellos, séale permitido al autor que él mismo indique aquellos pasajes que, aunque sólo conciernen al fin accesorio, pudieran dar ocasión a alguna desconfianza, para que así prevenga a tiempo el influjo que en este punto aún el más mínimo recelo del lector pudiera ejercer sobre su juicio, en lo tocante al fin principal. No conozco investigaciones que sean más importantes para la indagación de la facultad que llamamos entendimiento y a la vez para la determinación de las reglas y límites de su uso que aquellas que he llevado a cabo en el segundo capítulo de la analítica trascendental, con el título de Deducción de los conceptos puros del entendimiento. Y ellas son también las que me costaron mayor trabajo, el que, según espero, no ha quedado sin recompensa. Este examen, que alcanza cierta profundidad, tiene dos lados. Uno de ellos se refiere a los objetos del entendimiento puro, y pretende demostrar la validez objetiva de los conceptos a priori de él y hacerla comprensible. Por eso mismo, pertenece esencialmente a mis fines. El otro se propone considerar al entendimiento puro mismo, atendiendo a la posibilidad de él y a las potencias cognoscitivas en las cuales él se basa, y por tanto considerarlo en una relación subjetiva. Y aunque esta explicación sea de gran importancia con respecto a mi fin principal, no pertenece a él esencialmente, porque la cuestión principal sigue siendo siempre qué y cuánto pueden conocer el entendimiento y la razón, despojados de toda experiencia, y no cómo es posible la facultad de pensar misma. Como esto último es, en cierto modo, una búsqueda de la causa de un efecto dado, y por tanto tiene alguna semejanza con una hipótesis, aunque, como lo mostraré en otra ocasión, no es efectivamente así, parece, entonces, que fuera este un caso en el que me permito opinar, y que por tanto el lector deba ser también libre de opinar de otro modo. En consideración de esto, debo adelantarme al lector con la advertencia de que en caso de que mi deducción subjetiva no haya obrado con él toda la convicción que yo espero, que adquiera toda su fuerza la deducción objetiva, en la que me ocupo aquí principalmente, para lo cual, si es preciso, puede ser suficiente solo lo que se dice en las páginas 92 y 93. Finalmente, por lo que atañe a la distinción, el lector tiene el derecho de exigir primeramente la distinción discursiva, lógica, por conceptos, y luego también una distinción intuitiva, estética, por intuiciones. Es decir, mediante ejemplos u otras explicaciones en concreto, he prestado suficiente cuidado a la primera. Eso concernía a la esencia de mi propósito, pero fue también la causa contingente de que no haya podido satisfacer la segunda exigencia, no tan rigurosa, pero justa. Casi siempre, en el curso de mi trabajo, he estado indeciso acerca de cómo debía manejar esto. Los ejemplos y las explicaciones me parecían siempre necesarios, y por eso, en el primer bosquejo, efectivamente acudían con oportunidad a sus lugares. Pero muy pronto advertí la magnitud de mi tarea y la multitud de objetos de los que tendría que ocuparme, y como me di cuenta de que estos solos, en un discurso seco y meramente escolástico, ya extenderían bastante la obra, me pareció poco aconsejable engrosarla todavía más con ejemplos y explicaciones que sólo son necesarios para fines de popularidad. Sobre todo porque este trabajo no podría en modo alguno adecuarse al uso popular, y los verdaderos conocedores de la ciencia no tienen tanta necesidad de esta facilitación, aunque ella siempre sea agradable. Pero aquí hasta podía acarrear algo contrario al fin. Bien podrá decir el abate Terrasón que si se mide el tamaño de un libro, no por el número de sus páginas, sino por el tiempo que se necesita para entenderlo,
De más de un libro se podría decir que sería más breve si no fuese tan breve. Pero por otro lado, si la intención está dirigida a la comprensibilidad de una totalidad de conocimiento especulativo, dilatada, pero concatenada, toda en un principio, con el mismo derecho se podría decir, más de un libro habría sido mucho más distinto si no hubiera tenido que llegar a ser tan distinto. Pues los medios auxiliares de la distinción, si bien ayudan en las partes, muchas veces distraen en el conjunto, al no permitir que el lector llegue a abarcar el conjunto con suficiente rapidez, y al hacer irreconocible la articulación o la estructura del sistema, encubriéndola con todos sus colores brillantes. Aunque esta estructura es, empero, lo más importante para poder juzgar acerca de la unidad e idoneidad de él. Me parece que puede servir de no poco estímulo al lector para unir sus esfuerzos a los del autor, si tiene la perspectiva de ejecutar por completo y de manera duradera una obra grande e importante según el plan que aquí se propone. Ahora bien, la metafísica, según los conceptos que daremos de ella aquí, es la única ciencia que puede prometerse tal acabamiento perfecto, y ello en breve tiempo y con solo poco esfuerzo, aunque unificado. De manera que no queda para la posteridad nada más que disponerlo todo de manera didáctica según propósitos, sin que con ello pueda aumentar el contenido en lo más mínimo, pues no es nada más que el inventario, sistemáticamente ordenado, de todas nuestras posesiones por razón pura. Aquí nada puede pasarnos inadvertido, porque lo que la razón produce enteramente a partir de sí misma no puede esconderse, sino que es llevado a la luz por la razón misma, tan pronto como se ha descubierto el común principio de ello. La perfecta unidad de esta especie de conocimientos a partir de meros conceptos puros, sin que sobre ellos pueda tener influjo alguno para ensancharlos y aumentarlos, nada de la experiencia, ni tampoco una intuición particular que habría de conducir a una experiencia determinada, hace que esta integridad incondicionada no sólo sea factible, sino también necesaria. Espero ofrecer yo mismo un sistema tal de la razón pura especulativa, con el título Metafísica de la Naturaleza. Sistema que, sin tener ni siquiera la mitad de la extensión de esta crítica, ha de tener empero un contenido incomparablemente más rico que ella, que debió exponer previamente las fuentes y condiciones de la posibilidad de ella, y tuvo que limpiar y allanar un suelo completamente invadido por las malezas. Aquí espero que de mi lector la paciencia y la imparcialidad de un juez. Allí, empero, la buena disposición y el auxilio de un colaborador. Pues por muy completamente que hayan sido expuestos en la crítica todos los principios del sistema, para la exhaustividad del sistema mismo se requiere todavía que no falte tampoco ninguno de los conceptos deducidos, que no se pueden incluir a priori en una exposición preliminar, sino que deben ser encontrados poco a poco. E igualmente, puesto que allí fue desarrollada exhaustivamente toda la síntesis de los conceptos, se exige aquí que ocurra lo mismo también con el análisis, todo lo cual es fácil y más entretenimiento que trabajo. Solo me queda observar algo concerniente a la impresión. Como el comienzo de ella se retrasó un poco, solo pude recibir para revisarlos aproximadamente la mitad de los pliegos, en los cuales encuentro algunas erratas que no perturban, empero, el sentido, excepto la que está en la página, renglón 4, con todo el trabajo físicamente. La antinomia de la razón pura desde la página 425 hasta 461 está dispuesta a modo de tabla y así todo lo que pertenece a la tesis se desarrolla siempre de manera continua del lado izquierdo y lo que pertenece a la antítesis se desarrolla de manera continua del lado derecho. Lo que dispuse así para que la tesis y la antítesis se pudieran comparar entre sí más fácilmente. Fin del prólogo a la primera edición.